es el video número 2 de la unidad 5 del tema halógenos. El tema halógenos va a estar dividido en 4 videos. En este video presentaremos algunos de los compuestos de los halógenos. Vamos a hablar de los haluros metálicos, de los interhalógenos y de los haluros de hidrógeno. Vamos a hablar de sus características generales, de su síntesis en algunos casos y de sus propiedades. Los haluros metálicos están representados por la fórmula general como MXN y típicamente por la diferencia de electronegatividad que hay entre el catión metálico y el anión haluro, ¿sí? El anión halógeno negativo, se dan a lugar sólidos del tipo iónicos, ¿sí? Recordemos que un sólido iónico es aquel que podemos, cuando describimos la red cristalina, vemos que está compuesta por cationes y aniones y el tipo de unión que hay entre ellos es del tipo iónica. Acá vemos cómo está representado el cloruro de sodio, donde los aniones cloruro están representados por estas esferas verdes y los cationes sodio por las esferas grises. Los sólidos iónicos, los sólidos cristalinos iónicos son sistemas extendidos, periódicos, ¿sí? ¿A qué me refiero periódico? Que yo puedo identificar una unidad mínima de construcción que se llama celda unidad y a partir de la traslación, solamente la traslación, o sea, trasladar en 3 dimensiones, ¿sí? En las 3 dimensiones, en X y Z, esta celda unidad, puedo construir mi sistema, o sea, puedo construir mi sólido cristalino. El estudio, una de las estrategias o la racionalización del estudio de los sólidos cristalinos es a través del tipo de redes cristalinas que podemos encontrar. Las redes son varias, pero en el ejemplo, en la clase de hoy, les voy a hablar de las redes cúbicas, ¿sí? No son el único tipo de red, o sea, también hay redes que son del tipo hexagonal, que tienen que ver justamente cómo es la descripción de esta celda unidad, digamos, de la mínima porción del espacio que me permite construir mi sólido. En este ejemplo vemos el fluoruro de calcio, el cloruro de sodio que ya les mencioné y el cloruro de cesio. Para describir la red, ¿sí? Para describir el tipo de red, utilizamos la ubicación de los aniones, ¿sí? O sea, vemos cómo están ubicados los aniones. En este caso sería el cloruro, acá en este caso donde tenemos también el cloruro en la red cloruro de cesio. Si observamos la red, ¿sí? O sea, la celda unidad del cloruro de cesio es diferente a la del cloruro de sodio, ¿sí? Y en el caso del fluoruro de calcio, donde el tamaño del catión es mayor al del anión, la red va a estar dada, ¿sí? Para describir la red, observamos la posición, o tenemos que tener en cuenta la posición de los calcios y no de los fluoruros. Pero en la mayoría de los casos, el de mayor tamaño es el anión, entonces la red va a estar dada por la ubicación del anión. El caso del fluoruro de calcio sería uno de los ejemplos donde ocurre lo contrario. ¿Y dónde se ubican los cationes? Bueno, los cationes se van a ubicar en los huecos que están descritos por la ubicación de los aniones, ¿sí? O sea, en los huecos que dejan los aniones. Acá tenemos los ejemplos, los 3 tipos de celdas cúbicas, ¿sí? Que podemos encontrar, y el nombre tiene que ver con la ubicación de los objetos que me describen la red. Esta que está acá es el caso de cúbica simple, ¿sí? Y es el tipo de red en la cual cristaliza el cloruro de cesio. O sea, si nosotros analizamos un cristal de cloruro de cesio, vamos a encontrar este tipo de red, ¿sí? Este tipo de arreglo cristalino. La cúbica simple, si nuevamente recordemos que vemos, o sea, observamos, describimos la red dependiendo de la ubicación de los aniones, vemos cómo los aniones en la cúbica simple se van a ubicar en los vértices de un cubo, ¿sí?
O sea, los cloruros van a estar ubicados en los vértices de un cubo. Y el hueco que queda que está dado por los aniones es donde se ubica el catión cesio, ¿sí? Esta es la cúbica simple. El otro tipo de red cúbica es la cúbica centrada en el cuerpo. La B es de body, ¿sí? Que está centrada en el cuerpo. Acá no tengo un ejemplo de haluro para mostrarles, y un típico ejemplo de red cúbica centrada en el cuerpo es el sólido metálico hierro. Entonces vemos cómo los hierros están ubicados en cada uno de los vértices, ¿sí? Y además vamos a encontrar un hierro en el centro del cubo. La otra red cúbica es la cúbica centrada en las caras, ¿sí? Vamos a observar la posición de los cloruros para poder describir esta red. La cúbica centrada en las caras, ¿sí? Vamos a encontrar, en la cúbica centrada en las caras vamos a encontrar un anión en cada una de los vértices, y además uno en cada una de las caras. Si nosotros queremos identificar cuántos iones están contribuyendo o sea, encontramos en la pseudounidad, tenemos que tener en cuenta que en cada una de las caras va a ser la mitad, ¿sí? Porque la otra mitad va a corresponder al cubo de arriba, ¿está bien? Y en el caso de la contribución de los iones que están en los vértices, corresponde a un octavo, ¿sí? Otra de los elementos que utilizamos para describir a los sólidos cristalinos o los sólidos iónicos es la energía reticular, ¿sí? La energía reticular está definida como la energía potencial contenida en la red, en el sólido cristalino, ¿sí? La definimos de esta manera, ¿sí? Como la energía necesaria o la energía que implica eh, traer, digamos, ubicar a los iones, tanto el anión como el catión, en su estado gaseoso a la posición que ocupan en el sólido cristalino. Y esa es la definición de energía reticular. Una manera de calcular o determinar la energía reticular es a través de un ciclo termodinámico que ustedes ya lo conocen, que es el ciclo de Born-Haber, ¿sí? Y para la construcción de ese ciclo, ¿sí? Para la determinación de la energía reticular, necesitábamos distintas energías, distintos pasos, ¿sí? La energía de formación del sólido, la energía de sublimación del metal, la energía de disociación del dihalógeno, porque recordemos que estamos hablando de haluros, pero bueno, esto vale para cualquier sólido cristalino. En algún momento, digamos, tenemos que pasar de los átomos en estado, a los elementos en estado gaseoso, entonces vamos a hablar de una energía de unión electrónica y energía de ionización para el metal. Como todos estos valores que utilizamos, o sea, todas estas variables que utilizamos son experimentales, el valor que obtenemos de energía reticular es un valor experimental, ¿sí? Y acá vemos, bueno, los distintos pasos detallados, la energía de disociación de el dihaluro, la energía de sublimación, ¿sí? O sea, para pasar de metal sólido a gaseoso, la energía de formación, ¿sí? Y acá, bueno, la energía de ionización y de afinidad electrónica, y el término que está acá es la energía reticular. Bueno, acá vemos un ejemplo, el ciclo correspondiente a la determinación de la energía reticular del fluoruro de sodio y del cloruro de sodio. Vemos que podemos ver por los valores de cada uno de ellos, ¿sí? Que el fluoruro de sodio es más estable, o sea, tiene una mayor estabilidad, es una energía reticular más negativa que la del cloruro de sodio. Lo interesante, o sea, lo que hacemos siempre cuando planteamos un ciclo es ver cuál es la componente, o sea, cuál de los pasos me permiten explicar esta diferencia de estabilidad, ¿sí? Nosotros pensamos que, bueno, por la definición de energía reticular, en algún momento, ¿sí? Tenemos que tener los iones en estado gaseoso para ubicarlos en el cristal, ¿no? Entonces, en algún momento va a haber una energía de disociación que rompe el dihalógeno o una energía de ionización, ¿sí? Bueno, si analizamos cada uno de los pasos, vemos que
Bueno, obviamente los que tengan que ver con el sodio son iguales, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con el sodio va a ser igual en los dos. Este paso de acá, digamos que está, digamos, vinculado con este que está acá no es determinante, ¿sí? O sea, no hay una diferencia muy grande de energía, o sea, que tiene que ver con la afinidad electrónica del halógeno, o sea, entre el cloro y el bromo no había, perdón, entre el cloro y el flúor no había mucha diferencia, pero sí la mayor diferencia está en la energía de disociación de enlaces, ¿sí? O sea, recordemos que lo vimos en el video anterior, como el solapamiento, si bien es más pobre, es peor, es menos eficiente a medida que aumentamos el tamaño del átomo, o sea, el tamaño. En el caso del flúor, la repulsión electrónica hacía que su energía de disociación, o sea, la energía de disociación de enlace sea menor. Acá tenemos los valores, o sea, cómo digamos, es energéticamente menos costoso romper la unión flúor-flúor que la cloro-cloro. Y en ese punto, o sea, eso es lo que me permite explicar la mayor estabilidad de no solamente el fluoruro de sodio, sino de manera relativa, comparativamente, los fluoruros metálicos de un metal, ion metálico y el correspondiente del cloruro, ¿sí? Hay modelos que nos permiten estimar la energía reticular y uno de ellos es el modelo de Born-Landé, que es el que vamos a ver con un poquito más de detalle, que parte de la base de la idea de sólidos iónicos, ¿sí? Donde, bueno, una de las componentes del modelo tienen que ver con el tener en cuenta la repulsión, ¿sí? Que existe entre dos iones a medida, digamos, en función de la distancia, ¿sí? Y la componente de atracción, ¿sí? Tanto la repulsión como la atracción coulombica son tenidas en cuenta para la conformación de este modelo, ¿sí? Las distintas variables o parámetros, bueno, están definidas acá, digamos, tenemos un coeficiente de repulsión, n es el exponente de Born, ¿sí? Y además de estas, bueno, repulsión y atracción coulombica, tiene en cuenta las repulsiones de Born, digamos, dada por el tamaño finito, ¿sí? Que tienen las especies. Cuando, digamos, para cada uno de estos términos relacionados con la repulsión y la atracción coulombica son las componentes que tenemos en cuenta para la estimación de la energía reticular. De energía reticular. Obviamente que en algún punto hay que tener en cuenta los factores geométricos, ¿sí? O sea, cómo no solamente que tenemos cargas, o sea, aniones y cationes, sino también que dependiendo de la red, digamos, la ubicación relativa de los cationes y los aniones, las interacciones, repulsiones y atracciones van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta los factores geométricos, ¿sí? O sea, que hay interacciones no solamente con el que está próximo, sino también va a haber algún tipo de interacción con los iones ubicados más lejos, podemos matemáticamente hacer esa estimación y de esa estimación matemática sale la constante de Madelung que está relacionada, digamos, o depende de cada sistema, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos en cuenta todo, digamos, todas las componentes, llegamos a una expresión para la energía reticular que es esta que está acá, donde depende de las cargas, ¿sí? O sea, ahí no va a ser lo mismo si tenemos cationes con aniones y cationes, iones con carga más 1, más 2 o más 3, es la carga del electrón. A es la constante de Madelung, ¿sí? N también es una, digamos, depende como estaba anteriormente, o sea, depende del sistema, y D es la distancia el radio que hay entre el cation y el anión. Entonces,
Fíjense que bueno, E0 es la permitividad en el vacío y el resto son constantes. Entonces la energía reticular va a depender es directamente proporcional con la carga de las especies e inversamente proporcional con el radio, ¿sí? O sea, con el tamaño, o sea, depende también del tamaño de los iones que forman el cristal. Bueno, este modelo, ¿sí? Es un modelo basado en una concepción iónica del sólido cristalino, ¿sí? Entonces, la diferencia de electronegatividad es muy importante entre las dos especies y la contribución covalente, o sea, cuando dejamos, o sea, nos alejamos de digamos, de una clasificación de un sólido iónico, la diferencia entre la energía reticular estimada por este modelo y la energía reticular experimental van a ser muy grandes. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de especies de los halógenos, que son los haluros de hidrógeno, ¿sí? Los haluros de hidrógeno son estos que están acá, el fluoruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno, y podemos ver diferentes, resumidas, las distintas propiedades de los haluros de hidrógeno. Los haluros de hidrógeno pueden obtenerse en el laboratorio a partir de las reacciones que están indicadas acá. Si bien son síntesis muy estudiadas y muy conocidas, hay que tener en cuenta que, bueno, tanto en el caso del fluoruro de hidrógeno como en el cloruro de hidrógeno, los productos que se obtienen son gaseosos y porque bueno, en este caso se calienta y son muy reactivos y muy corrosivos y muy tóxicos y entonces bueno, hay que tener cuidados especiales. En el caso de fluoruro de hidrógeno, la síntesis esta que está acá es una síntesis que se lleva a cabo en el laboratorio de Inorgánica 2 y el especial cuidado también o la aclaración o lo interesante para discutir es que, bueno, el fluoruro de hidrógeno reacciona con los silicatos, o sea, reacciona con el vidrio, entonces no puede utilizarse vidrio ni para su síntesis ni para su manipulación. Lo que se utiliza son recipientes de acero o platino, o también, como es en el caso del laboratorio, que utilizamos un crisol, un recipiente de grafito. La síntesis es a partir de la reacción de ácido sulfúrico concentrado con fluorita, así que es el fluoruro de calcio, y aquí se obtiene la sal resultante y el fluoruro de hidrógeno. Se obtiene gaseoso porque se calienta en este caso. En el caso del cloruro de hidrógeno es equivalente, ¿sí? Fíjense cómo utilizamos cloruro de sodio, ácido sulfúrico y se obtiene cloruro de hidrógeno, ¿sí? Acá está indicado el dispositivo que se utiliza para la síntesis, donde tenemos un recipiente donde se lleva a cabo el calentamiento. El gas es desprendido por este tubo donde tenemos este frasco, digamos, intermediario, y finalmente se obtiene en un tubo invertido y por desplazamiento que está lleno de agua, y por desplazamiento de agua se puede generar, digamos, se puede colectar el gas, ¿sí? En el caso de la síntesis del bromuro de hidrógeno y ioduro de hidrógeno, no puede llevarse a cabo, no puede utilizarse la misma reacción. ¿Por qué? Porque ocurre, o a medida que vamos obteniendo el haluro de hidrógeno, reacciona con el sulfúrico, ¿sí? Entonces perdemos el producto deseado porque se genera esta reacción, ¿sí? O sea, una redox entre el sulfuro, entre el haluro de hidrógeno y el ácido sulfúrico. Entonces se reemplaza por esta síntesis que es partiendo del haluro de fósforo, ¿sí? Correspondiente,
y la generación in situ del haluro de hidrógeno. Para el análisis de los puntos de fusión y de ebullición que se observan para los haluros de hidrógeno, tenemos que analizar el tipo de interacciones intermoleculares que se establecen en cada sistema. ¿Sí? Nosotros ya hemos hecho este tipo de análisis cuando estudiamos la unidad de hidrógeno, ¿sí? Y vimos cómo en el caso del fluoruro de hidrógeno, como ocurre con el agua, ¿sí? Para el grupo del oxígeno, podemos ver que en estos sistemas, en estas especies, se puede desarrollar interacciones intermoleculares del tipo puente de hidrógeno, y con eso se puede explicar los valores anormalmente altos de este punto de ebullición y punto de fusión, ¿sí? Lo mismo que vimos para el agua se ve para el fluoruro de hidrógeno y la comparación del resto de las especies del grupo. En el caso del punto de fusión vemos que para fluoruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno se cumple, ¿sí? O sea, el tipo de interacciones que pueden establecerse en el sólido. En el caso del fluoruro de hidrógeno las interacciones son más fuertes, pero en el caso del bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno tienen puntos de fusión, en el caso del bromuro de hidrógeno, que es comparable al fluoruro, ¿sí? Y ahí tiene que ver con que las interacciones intermoleculares, o si bien uno no las identifica como puente de hidrógeno, pero sí son interacciones del tipo dipolo-dipolo y Van der Waals, el aumento de tamaño, ¿sí? El número de electrones y la polarizabilidad que tienen los haluros juegan un papel muy importante para establecer interacciones también de una intensidad comparable o mayor, ¿sí? Y eso explica que el punto de fusión sea alto o comparable con el del fluoruro de hidrógeno. Otra de las propiedades que podemos mencionar de los haluros de hidrógeno es la energía de disociación de enlace, ¿sí? La energía que necesitamos para romper el enlace halógeno, haluro hidrógeno, ¿sí? Haluro protón, y para eso utilizamos el diagrama de orbitales moleculares, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el caso del fluoruro de hidrógeno, como para la composición de los orbitales moleculares, ¿sí? En el caso de los 2s tenemos el orbital resultante molecular no enlazante, ¿sí? Y para la combinación de los orbitales moleculares utilizando los orbitales p, ¿sí? Tenemos el orbital sigma enlazante, el sigma antienlazante, y luego con los p restantes, ¿sí? Con el p, los p que no están en torno al enlace, tenemos los pi no enlazantes, ¿sí? A medida que descendemos en el grupo, el tamaño aumenta y entonces el solapamiento es menos eficiente, y eso se traslada a una energía de disociación menor, ¿sí? O una energía necesaria para romper ese enlace menor. A diferencia de lo que habíamos visto, ¿sí? Para los dihalógenos, donde la repulsión interelectrónica en el caso del flúor jugaba un papel muy importante, no ocurre con el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? O sea, en este caso solamente tenemos que tener en cuenta el solapamiento. Otra de las propiedades, y muy importante, es la acidez en los haluros de hidrógeno. ¿Qué es lo que es algo que ustedes ya conocen? O sea, ya conocemos cómo es, ya hemos estudiado el fluoruro de hidrógeno como ácido, ¿sí? Y sabemos que es un ácido débil, ¿sí? El fluoruro de hidrógeno, la disociación de fluoruro de hidrógeno en agua está representada por esta ecuación, ¿sí? Donde la disociación es parcial, ¿sí? No es completa, se establece un equilibrio, y la constante de equilibrio es la expresión de la constante de equilibrio, es la que representa la disociación de fluoruro de hidrógeno en agua. En cambio, para el resto de los haluros de hidrógeno, para X, cloro, bromo y yodo, ¿sí?
esta disociación es completa, ¿sí? Entonces estamos hablando de ácidos fuertes. El pKa, ¿sí? O sea, puede determinarse o puede estimarse y adopta estos valores, ¿sí? Entonces, bueno, el pKa, estos pKa negativos van a darnos unas constantes muy altas, lo que, digamos que, por eso la representamos como que la disociación es completa. ¿Cómo podemos explicar la acidez de los haluros de hidrógeno? Nos sirven los argumentos de electronegatividad, ¿sí? O sea, si tomamos este haluro de hidrógeno como un ácido de Bronsted y decimos, bueno, la mayor diferencia la mayor electronegatividad de X, el enlace X hidrógeno, X protón, va a estar más polarizado, con lo cual este hidrógeno será más susceptible a ser abstraído por una molécula de agua. Pero si nosotros utilizamos ese argumento, nos daría al revés, nos daría que el fluoruro el fluoruro de hidrógeno debería ser más ácido, ¿sí? O sea, la disociación es más favorable para el fluoruro que el cloruro, que el bromuro y que el ioduro, pero no es así. Entonces, para explicar las propiedades, la tendencia de acidez, planteamos un ciclo termodinámico, ¿sí? Este ciclo que está acá. Y lo que tenemos que hacer es ver cada uno de los pasos cuál es el que me contribuye para explicar la diferencia de acidez, ¿sí? Lo que vemos es que, bueno, obviamente el paso 5 y 3 van a ser igual para toda la serie, pero los que van a ser diferentes son el 1, 2, 4 y 6. Si analizamos cómo son los valores de los distintos pasos, vemos que para el paso 1 y el paso 4 no hay grandes diferencias, pero la mayor diferencia ocurre en el paso 2 y en el paso 6, o sea, el paso 2 y el paso 6 nos van a permitir explicar la propiedad observada. Entonces justamente el paso 2 y el paso 6 son los que me van a permitir, los que nos van a permitir explicar la tendencia de acidez en el grupo, ¿sí? ¿Y cuál es ese paso 2? Bueno, el paso 2 es el paso que corresponde a la energía necesaria para romper la unión HX, ¿sí? Recordemos que a medida que aumenta el tamaño del halógeno, el solapamiento es menos eficiente, entonces se requiere menos energía para romper ese enlace. Y en el caso del flúor, ¿sí? Estábamos en el que se necesita mayor energía para romper ese enlace, entonces la energía de enlace la podemos vincular con la capacidad, digamos, que tenga ese ácido para llevar a cabo la reacción de transferencia de protón a una molécula de agua, y tiene sentido. El otro paso determinante en el ciclo es la energía de hidratación. O sea, recordemos lo que hablamos en el video anterior, que cuanto más chiquito sea este anión, mayor efecto polarizante va a tener con una molécula de agua, ¿sí? O sea, más eficiente va a ser esa solvatación, mayor energía se va a liberar en el proceso de hidratación. Y en el caso del fluoruro tenía, comparativamente con el resto del grupo, tiene una energía de hidratación notablemente mayor en módulo que el resto de la serie. Vamos a pasar a otro tipo de especies, a otras especies de los halógenos, y son los interhalógenos. ¿Qué son los interhalógenos? Son especies compuestas únicamente por halógenos. Van desde, si identificamos a uno de los halógenos como X y al otro como Y, desde XY, o sea, un halógeno y el otro halógeno, o sea, solamente uno de los dos, a XY7. La diversidad es muy amplia, ¿sí? No solamente en la composición, sino en el estado de agregación, o sea, su estabilidad, las geometrías y las propiedades, la diversidad estructural es muy amplia, es muy rica, y vamos a ver muchos ejemplos, y típicamente que los interhalógenos son
excelentes ejemplos para estudiar diferentes geometrías que se pueden adoptar, ¿sí? Que los sistemas pueden adoptar. Fíjense qué interesante en cuanto a las geometrías, casi que tenemos todos los tipos de geometría que podemos citar, ¿sí? Desde lineales, o sea, la geometría lineal para estos que están acá, angular en forma de T, ¿sí? Cuadrado plano, difenoidal. En especial la difenoidal, les indico cuál es la difenoidal, corresponde a, bueno, tenemos a dos de los elementos en tres en la misma línea, y luego dos elementos proyectados en el plano, ¿sí? O sea, este fluoruro estaría hacia nosotros y el otro hacia atrás, ¿sí? Pirámide base cuadrada, pentagonal, planar, octaédrica, bipirámide y cuadrada antiprismática, que ahora se las voy a mostrar. Acá podemos ver nuevamente el tipo de las distintas geometrías que adoptan los interhalógenos. Y bueno, para analizar la geometría, recordemos que, bueno, además de las uniones, los enlaces que se establecen, tenemos que tener en cuenta los pares libres, ¿sí? Y cómo podemos explicar esta capacidad de los halógenos o de los interhalógenos para dar lugar a esta gran diversidad estructural. Bueno, tienen que ver primero con la posibilidad, digamos, de adoptar distintos estados de oxidación, la capacidad de estos, digamos, los elementos del tercer período para abajo. O sea, fíjense que el átomo central, digamos, es cloro, ¿sí? Puede ser cloro, bromo y yodo. Y utilizando el modelo de Lewis, o sea, la capacidad de expandir el octeto y la capacidad de establecer uniones utilizando los distintos orbitales, ¿sí? Vemos como, bueno, en el caso que está acá es la geometría plana pentagonal, también la posibilidad de establecer interacciones, o sea, el cloro tiene la capacidad de actuar como puente, ¿sí? Y dar lugar a especies multinucleares. Acá tenemos el ejemplo de la bipirámide pentagonal, ¿sí? Como la base de la pirámide es un pentágono y la bipirámide o la pirámide base cuadrada, ¿sí? Fíjense la diferencia. Pero lo que les tiene que quedar es, bueno, la posibilidad que tienen los halógenos para dar lugar a interhalógenos con distintas combinaciones y distintas geometrías, y las geometrías se explican con la capacidad del halógeno de establecer uniones múltiples, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? Que se suman a los anteriores. Vamos a analizar algunas de las propiedades de los interhalógenos más sencillos. Lo que se observa es que las propiedades están relacionadas con el dihalógeno pariente, ¿sí? O sea, los intermedia entre, por ejemplo, el yodo-cloro tiene propiedades intermedias entre las del yodo y las del cloro, ¿sí? Eso se observa experimentalmente. En cuanto a las estabilidades, el orden que se plantea, ¿sí? Experimentalmente es este que está acá, siendo el interhalógeno compuesto por yodo y flúor el más estable y el menos estable el bromo-cloro. Si bien el yodo flúor, no sé cómo llamarlo, es estable, dismuta a yodo y pentafluoruro de yodo, ¿sí? Y es una especie donora de yodo más muy eficiente. El cloroflúor, ¿sí? Es estable a temperatura ambiente, y el bromocloro, que es el menos estable de todos, se disocia en los dihalógenos parientes.
y el yodo cloro es sólido a temperatura ambiente. Para explicar la estabilidad podemos analizar la energía de disociación de enlace o la energía del enlace, ¿sí? Si nosotros planteamos, digamos, que el interhalógeno está formado a partir de sus dihalógenos parientes, ¿sí? Acá tendríamos dos de esto. Podemos vincular la fuerza de este enlace, ¿sí?, con la fuerza necesaria, la energía necesaria para romper los enlaces de los dihalógenos de los halógenos parientes. Entonces, la combinación, ¿sí?, teniendo en cuenta todas las distintas posibilidades, la combinación de los dihalógenos que tengan mayor energía relativa, o sea, que requieran mayor energía para romper el enlace, van a corresponder a una energía de enlace menor para el interhalógeno correspondiente. Y en ese caso vemos o podemos explicar por qué el interhalógeno bromo-cloro, ¿sí?, es el que es el menos estable, ¿sí?, el que tiene una energía de disociación, enlace más débil, ¿sí?, porque está compuesto por la combinación de dihalógenos que corresponde a una mayor energía de enlace. Entre las propiedades químicas a destacar, podemos decir que los interhalógenos son agentes oxidantes, o se utilizan como agentes oxidantes y también como agentes halogenantes. ¿A qué llamamos agente halogenante? Si es una especie que mediante una reacción química con un sustrato, con una molécula determinada, obtenemos como producto otra especie que tiene incorporado el halógeno, ¿sí? Los interhalógenos son agentes halogenantes, o sea, la reacción con el interhalógeno permite obtener un producto con el halógeno incorporado. Para explicar esta propiedad, no es suficiente acudir a la termodinámica, ¿sí? Y como ejemplo podemos ver que el flúor 2, en comparación con el trifluoruro de cloro, es un agente fluorante menos eficiente, ¿sí? El interhalógeno es más eficiente como florante, como agente florante, que el flúor 2. A pesar de tener, digamos, un delta G de formación negativo, ¿sí? O sea, los interhalógenos son muy estables, pero así todo es un agente florante más eficiente que el flúor, teniendo en cuenta que el delta G de formación del flúor es 0, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que utilizar, o sea, o claramente hay factores cinéticos que son más favorables para el trifluoruro de cloro como agente halogenante. Otra de las propiedades que podemos destacar de los interhalógenos, y vamos a utilizar como ejemplo el trifluoruro de bromo, es un líquido amarillo y se utiliza para reacciones del tipo ácido-base en medio no acuoso. El trifluoruro de bromo lleva a cabo una reacción de autoionización, ¿sí?, de manera equivalente a cómo la planteamos para el agua, ¿sí? Recuerden que el agua tiene la propiedad de desarrollar, de llevar a cabo la reacción de autoionización. El agua puede actuar como ácido o como base, dependiendo de con qué especie está reaccionando. Bueno, lo mismo, ¿sí?, podemos decir, o sea, lo mismo se observa para el trifluoruro de bromo. El trifluoruro de bromo se disocia en este catión y en este anión, ¿sí?, y la denominación sol, ¿sí?, corresponde o se refiere a que estos iones están solvatados con el solvente, que el solvente es trifluoruro de bromo. El trifluoruro es una reacción que permite ilustrar a su comportamiento como ácido de Lewis, ¿sí? Fíjense que tenemos el trifluoruro de bromo actuando como ácido frente al fluoruro, que estaría actuando como base de Lewis, para dar lugar a la formación del par ácido-base de Lewis, ¿sí? También el trifluoruro de bromo puede actuar como base, ¿sí? En este caso,
estaría reaccionando con un ácido más fuerte, que es este que está acá, ¿sí? Un fluoruro que es un ácido mucho más fuerte para formar nuevamente el par ácido-base de Lewis. Otro de los usos del trifluoro de bromo es su acción como oxidante. O sea, fíjense que es un oxidante tan fuerte que puede oxidar al uranio, ¿sí? Se utiliza para la recuperación de combustibles nucleares, de desechos de combustibles nucleares. Otra de las especies de los interhalógenos son los iones. Les mostramos antes el ejemplo de un catión interhalógeno. También hay otros cationes, en este caso están formados por el mismo tipo de halógeno, y nuevamente vemos cómo, o sea, destacamos esta capacidad de los halógenos del tercer período para abajo, ¿sí? Cloro, bromo y yodo, en especial, acá tenemos el ejemplo del bromo y del yodo, de establecer múltiples uniones, ¿sí? Los aniones son muy conocidos y muy estudiados, en especial les voy a mostrar el caso del yodo, el anión triioduro, ¿sí? Que es este que está acá. La geometría que adopta es geometría lineal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los pares de electrones libres, y una manera de representarlo o entender esta especie es considerando, digamos, una molécula de yodo 2 unida a un ion yoduro, ¿sí? Los datos cristalográficos permiten explicar o permiten, digamos, apoyan esa hipótesis, ¿sí? Fíjense que la distancia, ¿sí? La distancia de enlace, tenemos dos valores diferentes, una más larga y una más corta, ¿sí? Una es 310 picómetros y la otra 282 picómetros, ¿sí? ¿Cómo se genera el triioduro? ¿Sí? De la reacción de yodo 2, o sea, si nosotros colocamos, ¿sí? yodo 2 sólido en una solución de ioduro acuoso, por ejemplo de ioduro de potasio, se establece un equilibrio, ¿sí? Con la especie triioduro, y el color del triioduro es un color marrón rojizo muy característico. Justamente es el color que no es el Pervinox, no es solamente esto, pero es el color que tiene el Pervinox. Acá podemos ver en la imagen, si ampliamos lo que ocurre en este tubo que está acá, vemos cómo si agregamos yodo sólido en agua, se va a disolver muy poquito. O sea, acá no se ve muy bien, pero la solubilidad, ¿sí? De esta molécula no polar, como hablamos en el video anterior, tiene cierta solubilidad, pero es muy baja, y lo que se observa es una tonalidad muy clarita en una solución acuosa. En cambio, si nosotros agregamos yodo sólido a una solución de yoduro de potasio, se va a establecer, digamos, se va a formar el triioduro, y el yodo se va a disolver muy fácilmente. Otra de las moléculas, otro de los iones conocidos del yodo es el pentaioduro, y nuevamente podemos representarlo como dos moléculas de yodo y un ioduro unidos, ¿no? O sea, a través de una unión, y vemos cómo los datos cristalográficos apoyan esta hipótesis cuando vemos que tenemos dos distancias más cortas, ¿sí? O sea, tenemos dos puntos, acá está en angstrom, ¿sí? 279, 279, y luego tenemos una distancia más larga, ¿sí? De 3,15 y 3,15, ¿sí? Bueno, y resumiendo este segundo video, vimos distintas especies donde pudimos identificar que los halógenos adoptan diversos estados de oxidación, y esta capacidad que tienen en especial los halógenos del tercer período hacia abajo para establecer múltiples enlaces, ¿sí? Y eso nos da una enorme
variabilidad y riqueza de geometrías. Hablamos de los haluros metálicos y aprovechamos para discutir distintos tipos de redes cristalinas. Hablamos de la energía reticular como propiedad vinculada a los sólidos cristalinos y que nos permite entender estabilidades relativas para familias de sólidos. Presentamos un modelo, el modelo de Borlandé, el modelo de sólidos iónicos, que nos permite estimar energía reticular. ¿Sí? La energía reticular es podemos determinarla experimentalmente a través del planteo de ciclos termodinámicos. Y tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la comparación de la energía reticular experimental, la que obtenemos a partir del ciclo, con la energía reticular que obtenemos a partir de la estimación con un modelo, los radios, ¿sí?, de los iones, la carga de los iones, la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad y la contribución covalente que puede existir dependiendo del sistema, y eso nos puede ayudar para explicar las diferencias entre los valores de energía reticular experimentales y estimados por el modelo. También presentamos otras especies de los halógenos que son los haluros de hidrógeno. Hablamos de las propiedades y para eso utilizamos y para eso analizamos el tipo de interacciones intermoleculares que se pueden establecer dependiendo de el haluro de hidrógeno, y para explicar la tendencia de acidez en el grupo planteamos un ciclo termodinámico y analizamos los distintos pasos. En cuanto a los interhalógenos, hablamos de la estructura, la diversidad geométrica, hablamos de sus propiedades, dimos algunos ejemplos sobre digamos, su comportamiento como ácidos, como agentes halogenantes y las propiedades comparativas.